Vamos a ir a la palabra de predicación que se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. Amén. Alabado sea tu nombre. Amén. Vamos a esperar a mi hermana Julia. Vamos a darle lectura en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Lleva como título Jesús ora en Getsemaní. Amén. Gloria a Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Amén. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, Amén. pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Amén. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Amén. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Gloria a Dios. Glorifiquemos a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una hermosa palabra, Amén. hermosa palabra, que hoy nos tiene que dejar una enseñanza, y lo vienen diciendo desde la palabra de petición, y tiene mucho con orar, con velar. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi persona? ¿Cómo está el pueblo, hermano? Amén. Que estamos pasando por una semana de oración, las semanas Dorcas. Amén. Gloria a Dios. Y sé que Dios va a dar respuesta, porque dio respuesta a mi persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 26 del 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, Amén. huerto de los olivos. Un lugar conocido por Jesús y sus discípulos, Amén. porque llegaban ahí y escuchaban a nuestro Señor Jesucristo, sus prédicas, sus enseñanzas. Un lugar que consagrado, hermano. Amén. Un lugar donde Jesucristo llegó y, como dice la palabra, le decía a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Amén. Gloria a Dios. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Amén. Quedaos aquí y velad conmigo.
Jesucristo estaba pronto a entregar su vida por nosotros, hermano. Amén. Amén. Y estaba tan triste porque algo iba a suceder y tenía que ver con la separación espiritual que iba a tener con su Padre en un momento. Amén. Y confiaba en esas personas que lo habían seguido toda la vida y que sabemos durante todo el relato que se fueron quedando, que se durmieron, que lo dejaron solo Amén. en un momento tan especial, en un momento en el cual él dice: mi alma está muy triste. Amén. Y puedo pensar que llamó a Pedro y Jacobo y Juan y los abrazó y le ha dicho: mi alma está muy triste hasta la muerte, hermano. Tenía tristeza, porque además de ser el Hijo de Dios, él era un hombre también. Amén. Y Dios lo había dispuesto así. Y él sabía que el propósito estaba, y él sabía que tenía que entregar su vida por los pecados del mundo. Mi alma te alaba, mi Cristo de la gloria. Dice: el Señor Jesucristo sabía que era el momento de su entrega. Llegó al huerto de Getsemaní con el propósito de orar, de encontrarse en comunión con su Padre. ¿Por qué? Porque algo venía. Algo venía. Con el propósito de orar, y pide a los discípulos que se sienten allí mientras él ora, como ese padre que deja a sus hijos ahí y confía en ellos, pero le dijo: velad mientras yo oro. Y quería traer esto porque estamos pasando por una semana de oración, las hermanas. Y muchas veces acá en el relato, 3 veces oró por lo mismo Jesucristo. Pero hoy decía la palabra en la petición: muchas veces oramos sin fe, hermano. Muchas veces nuestra oración es muy monólogo, hermano. Por ahí hablamos, le pedimos a Dios y no sé si somos sinceros en lo que estamos pidiendo. Lo dice mi persona, hermano. Lo dice mi persona que optó por repartir cada 20 minutos la oración, ya que 1 hora mis piernas me dolían. Y pedí perdón a mi Señor Jesucristo, porque quería cumplir. Dije: 1 hora, tengo que repartir mis tiempos. ¿Cómo me voy a levantar? Y así lo he estado haciendo y siento el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque así como Él fue a orar, Él nos está pidiendo que velemos, que oremos, que todo eso que estaba pasando, Él se iba a hacer cargo. Y a nosotros lo único que nos queda es velar, orar. No solamente por nosotros, hermano, porque ya en un momento la oración, mi persona decía: ¿por qué más oro? Y voy a orar por mi vecina, porque hace más de 25 años comparto pared con ella. Quizás no nos saludamos, pero Dios me pide bendición para ella. Dios dice que amemos a nuestro prójimo. Y hoy hablábamos del barrio, orar. Hermano, a veces Dios ya nos dice, y lo decía la palabra cuando trajo el hermano Mateo, a veces pedimos todo el tiempo lo mismo. Entonces me ponía a pensar también cuánto hoy Dios nos quiere enseñar con respecto a la oración. Como si no me digan lo que ya me pediste. Veía una persona mayor que andaba vendiendo bolsas en mi barrio. Y uno pedía oración para que se abran puertas de trabajo para él. Porque uno puede entender a los jóvenes, hermano. Pero cuando ya las personas son grandes, ¿qué les queda? Si en muchos lugares la edad tiene mucho que ver para que ellos encuentren un trabajo. Y vamos a seguir con la palabra. Dice: tomando a Pedro, a Jacobo y Juan, comenzó a angustiarse y a entristecerse de gran manera. Y empiezan ahí los sufrimientos físicos y espirituales de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní.
Y pide a sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Velad conmigo. Muchas veces queremos hacer las cosas, hermano. Y a veces lo queremos hacer con nuestra propia fuerza. Estamos orando, y hablo por mi persona, hermano. Estamos orando, atentos a la hora que se ya terminó. Y Dios ve nuestras actitudes. Jesucristo nos está viendo. Nos está viendo cuál es el propósito de nuestra oración. Amén. ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? O del corazón no ha salido nada y sale de la boca. Y esto tiene que ver qué estamos haciendo, hermano. Una palabra fuerte, pero una palabra que Jesucristo lo vivió. Jesucristo dijo, quédense ahí, voy a orar. Amén. A orar, hermano. Nombre bendito del Señor Jesucristo. Y vamos a ir al versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, Amén. pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Era desgarrador, era agonizante en el estado que estaba nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en Marcos dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Amén. Y decía, Abba, Padre, Amén. todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Cristo, en la situación que estaba viviendo, sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre. Amén. Sabemos que esa copa era la ira de Dios también, hermano, por todos los pecados del mundo. Y él estaba ahí hablando con su Padre, hecho hombre también, hecho hombre, hermano. Y sabía también que había dejado a sus discípulos, porque así fue su día, su hora, orando y volviendo a ver a sus discípulos. Tendría que haber sido al revés. Los discípulos ahí al lado de él. Pero él se había apartado, como a veces es necesario, apartarse para orar, hermano. Amén. Apartarse, entrar a nuestros aposentos, Amén. poder encontrarnos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, poder hablar en privado con nuestro Señor Jesucristo, entregando nuestras cargas y todo lo que necesitamos entregar. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, mi Cristo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, Gloria a Dios. diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios. Dice que era tanto la tristeza que tenía nuestro Señor Jesucristo, que sudaba lágrimas de sangre. Gloria a Dios. Lágrimas de sangre. Y muchas veces cuando el Espíritu Santo en nosotros está presente en la oración, dígame si no siente lo mismo, ese desgarrador encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y lo sentimos en nuestro templo, hermano. Y cuando uno, lo digo por testimonio, porque estos días que uno ha podido orar en otras direcciones y lo ha hecho con nuestros familiares, mi persona se ha quebrantado tanto, hermano, y agradecía tanto a Dios, la importancia de la oración, Amén. pero la oración con fe, hermano. Amén. La oración en confiar en que todo lo que estamos pidiendo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Nuestro Jesucristo nos escucha todo, hermano. Nos escucha todo lo que decimos, Amén. pero también ve nuestras actitudes. Amén. También las ve. Y sabe que no es necesario ni que nos digan, porque Él también nos amonesta en ese sentido. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Cristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba en una condición física y emocionales extremas, puedo llegar a decir. Porque muchas veces, hermano,
cuando uno está quebrantado y está tanto en comunión con nuestro Señor Jesucristo, puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Y no hay nada que pueda detener Sí, mi Dios. eso que nos está pasando. Amén. Y lo hemos vivido. Amén. Lo hemos vivido, hermano. Y cuando uno lo ve y lo siente, es unánime en el pueblo. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, mi Cristo. Bendito sea tu nombre, mi Cristo. Amén. Dice en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Alabado sea tu nombre, mi querido. Nuestro Señor Jesucristo no se rebelaba en contra de su Padre. Sabía Amén. que tenía que hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos cuesta, hermano, hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta. Pero sabemos que haciendo la voluntad de Dios hay bendiciones. Amén. Hay bendiciones. En nombre bendito del Señor Jesucristo. Dice, nuestro Señor Jesucristo no se rebelaba en contra de la voluntad de su Padre. Él ya había resuelto lo que correspondía hacer. Amén. Sabía, hermano, sabía todo lo que se venía. Y uno se ponía a pensar, ¿qué hubiese pasado si esto no se daba? ¿Cómo seríamos hoy? ¿Qué sería de nuestras vidas, hermano? Por eso, la justificación de nuestro Señor Jesucristo hoy nos tiene presente acá. Amén. Y ya no hay cosas que tengamos que hacer nosotros porque ya las hizo Él. Amén. Pero sí está reclamando orar, Amén. está reclamando velar, está reclamando que nos pongamos en primer lugar Amén. todos los días, Amén. todas las mañanas, cada vez que nos levantemos y acostemos, cada vez que salgamos, cada vez que nos encontremos con gente del mundo. Sin la oración, hermano, no podemos andar. Amén. Y uno lo ha pasado esto también. Cuando hemos salido por ahí afanados rápido y no hay oración. Amén. Porque consecuencia hemos tenido de esto. Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo. Amén. Alabado Rey. Vamos al versículo 40. Voy a 39 de vuelta. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo: Pedro amaba a Pedro a pesar de que sabía que Pedro lo iba a negar. Es tanto el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y traía mi testimonio, hermano, porque por algo Jesucristo ha amonestado mi vida. Y dije: mi Cristo amado, ¿cómo lo hago? Si 15 minutos ya mis rodillas están como quebrándose y tengo que cumplir contigo. Pero no pensando que me está doliendo, no pensando viendo cuándo se cumple la hora. Y se ha reprendido en el nombre del Señor Jesucristo estos comentarios escritos. Dije: voy a repartirlo en 20 minutos. Y gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios porque lo he podido cumplir. Y me salta la alarmita y todo. Pero Dios nos está pidiendo orar. Orar. Y hoy se fue hablando durante el servicio de que tenemos que ser disciplinados, de que tenemos que ser y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y es obediencia a mi Cristo. Es obediencia a nuestro Padre Celestial.
porque lo hizo Cristo, hermano. Amén. A pesar de todo lo que estaba pasando. Y vamos a ir a Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 10. Hebreos, capítulo 5, versículo del 7 al 10. Y dice así en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Cuando uno habla de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo a su Padre, y dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica, con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, gloria a Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, hermano, Amén. vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La obediencia, Amén. la voluntad de su Padre. Amén. ¿Podría haberlo salvado de la muerte? Seguro, pero había propósito en nuestro Señor Jesucristo. Y con humildad y con todo lo que tiene que ver, Él dijo: no, se hace la voluntad de mi Padre. Amén. Hermano, uno podría entender, y si va al lugar, de decir cómo Él iba, oraba, volvía y veía a sus discípulos. Amén. 3 veces, hermano. Señor. Y pedía lo mismo las 3 veces en oración. Y sabía que las Pascuas, sabía que alguien lo iba a entregar. Amén. Sabía que lo iban a negar. Amén. Y sabían también que se iban a dispersar cuando los señalaran diciendo Amén. que era conocido de Jesús o que era discípulo de Jesús. Oh, Hoy nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo que todas estas cosas van a pasar, pero que no lo neguemos, Amén. Amén. aún en las peores pruebas, hermano, Amén. aún en las peores pruebas, y que no nos dispersemos, que tratemos de estar unidos como pueblo. Amén. Y lo traía también cuando nos tocó entregar los trataditos, porque andábamos de a 2, pero andábamos felices, hermano. Gloria a Dios. Andábamos felices y terminaba la cuadra y nos veíamos del otro lado con una sonrisa. Gloria a Dios. Y andábamos trabajando para nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Amén. Alabado. Dice el versículo 40, lo traigo de vuelta. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, Amén. para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Hermanos, sabemos que no es lucha, digamos que son lucha contra potestades todos los días. Y Dios nos ha enseñado cómo debemos andar, cómo debemos orar, cómo debemos estar preparados para salir a este mundo, y muchas veces dentro de nuestro propio hogar, hermano. Amén. Dentro de nuestro propio hogar. Por eso dice que estamos tan en nuestro contorno y entorno está tanto la tentación, que a veces las emociones y los sentimientos hacen que se borre eso, hermano. Señor. Y las consecuencias vienen después. Amén. Amén. Cuando hay intranquilidad en la casa, cuando no podemos dormir, cuando permitimos lo que no debemos permitir en la casa, ya es tarde para decir esto no se hace. Amén. O sea, tu nombre, mi Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, no se rebelaba contra la voluntad de su Padre.
Él estaba resuelto a morir por el pecado de la humanidad. Por eso refiere, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que se haga tu voluntad, mi Cristo amado, alabado sea tu nombre. Si la oración nos revela su sufrimiento, su agonía, esa agonía que fue peor que la muerte, ya que tuvo que pagar personalmente por todos nuestros pecados y experimentar la separación espiritual de su Padre Celestial, al fin de alcanzar la salvación de toda la humanidad, Ese Hijo de Dios inmaculado, sin pecado, tomó nuestros pecados para salvarnos del sufrimiento y la separación de Dios. Lo que Él ya vivió y lo que Él pagó, no lo tenemos que cargar nosotros, hermanos. Él nos pide velar, orar y cumplir los mandamientos, lo decía la palabra de meditación. Porque Él, a pesar de que iba, oraba, volvía y hablaba a sus discípulos y les enseñaba. Porque cuando dice la palabra, velar y orar para que no entres en tentación, le estaba enseñando. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo de la gloria. Hágase tu voluntad, mi Cristo, en todo lo que tengamos que hacer. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y estaban también tristes, porque Jesucristo les había dicho. Alabado sea tu nombre. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y podemos decir que ahí hubo respuesta de nuestro Padre Celestial, de Jehová de los ejércitos, mi Cristo de la gloria. Porque en el capítulo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jehová le había dado la respuesta y volvía victorioso, mi Cristo. Mi Cristo volvía victorioso porque su Padre le dijo que no le iba a dejar y le iba a recibir a la voz de tu nombre, mi Cristo. Versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, a la voz de tu nombre, mi Cristo. A pesar de todo, hermano, a pesar de todo, ese amor y misericordia para con los discípulos estuvo presente todo el tiempo. Hoy Jesucristo nos quiere decir: orar, velar, que nuestro corazón esté dispuesto. Y si ya hemos entregado la dirección de muchas cosas, no nos olvidemos de los huérfanos, hermanos. No nos olvidemos de las viudas. No nos olvidemos de los ancianos. No nos olvidemos de aquellas almas que están en los hospitales, de los que están en la cárcel. No nos olvidemos, hermano. Incluyamos todo lo que Dios, porque sabemos que Dios es misericordioso y alcanza su amor a todo el mundo. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Cuando leía lo que Dios me había entregado, le agradecía, hermano. Le agradecía porque era como decirle, llamo a mi pastora para decirle: pastora, no sé cómo sostenerme. No. Porque hay cosas que Dios lo da en la palabra, hermano. Dios lo da en la palabra. Y somos conocedores de su palabra. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Dice: el Hijo de Dios inmaculado, sin pecado, tomó nuestros pecados para salvarnos del sufrimiento y la separación de Dios.
¿Qué se necesita para saber, para decir, hágase tu voluntad? Amén. Corazón dispuesto. Amén. Un corazón dispuesto. Una entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Entregar las cargas, hermano. Entregar y renunciar a todo aquello que todavía y aún lo traemos. Porque no le estamos dando lugar. Amén. Y no sé cómo están ustedes hoy. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice orar, no es estar sentado en las camas y orar y me acuesto. No, hermano. No, porque eso nos aleja de Él. Es arrodillarse. Es pedir perdón. Es decir que se haga tu voluntad, mi Cristo de la gloria. Porque muchas veces nos dormimos, hermano. Nos dormimos como se dormían los discípulos. Y Él dijo, voy a orar, y confió en ellos. Se entiende el cansancio que tenían. Pero Él sabían ellos que caminaron junto a nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a entregar su vida. Él iba a entregar su vida por ellos y por cada uno de nosotros. Y tuvo que vivir, además de todo lo que le estaba pasando, la soledad. La soledad de ellos porque no acompañaron. Y muchas veces, hermano, actuamos igual. Lo dejamos solo. Muchas veces oramos sin fe, sin interés, sin el corazón. Y miramos la hora, en qué momento ya dejo de orar. Alabado sea tu nombre, mi Cristo de la gloria. Sé que hoy la oración de petición estaba dando ya la palabra de predicación, hermano. Y sé que Dios está obrando en cada uno de nosotros, por eso agradezco esta palabra que mi persona, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha podido tener. Dice, se necesita confiar, tener fe, descansar en Dios, confiar en los planes que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, cuando leía todo esto y cuánto Él volvió, hizo su tiempo, volvió y veía y los miraba a sus discípulos. Y estaba desgarrado, estaba angustiado. Tenía sudor de sangre. Era una situación en la cual estaba quebrantado y estaba solo. Estaba en comunión con su Padre. Pero los que habían caminado con Él, los que habían estado con Él, se relajaron. Y muchas veces nos dormimos también, hermano. Muchas veces nos dormimos. ¿Y saben qué? A veces creemos que dormir es tapar el problema, la situación que estamos pasando. Pero al levantarnos, hermano, el problema sigue igual. El problema no se va. No se va, hermano. Porque no lo entregamos. Porque no oramos. Porque creemos que todo lo podemos. Y no, hermano. Que se haga la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Porque muchas veces la tentación se nos presenta, hermano. Se nos presenta todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque somos vulnerables también. Somos vulnerables como son los niños. Somos vulnerables, pero ante Cristo, ante nuestro Padre Celestial, Él siempre nos da la victoria, hermano. Gloria a Dios. Dice lo que pedía nuestro Señor Jesucristo, y tomando parte de algunos de los versículos, lo que le pedía a los discípulos, lo que nos pide a nosotros hoy. Sentaba aquí entre tanto que voy allí y oro. Quedaos aquí y velad conmigo. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, decía mi Cristo a mi vida. No has podido orar por mí una hora. Velad y orad. Vino por segunda, tercera vez y lo encontró durmiendo.
¿Qué hacíamos nosotros como padres cuando nuestros hijos no se levantaban a horario? Perdón mi Jesucristo, pero yo lo hacía de una manera que era levantarse. Y sé que puede repetirse en alguna de mis hermanas. Amén. Gloria a Dios. Que no es un ejemplo, pero sabía que hay un horario que hay que cumplir y hay que estar levantado y hacer cosas. Por ahí mi hijo me decía, mamá, por favor no grites, ya nos levantamos. No es que a mí me gustaba levantarlos a las 7 de la mañana un día domingo para que salgan a trabajar, hermano. Porque no era de mi gusto, pero estaba con ellos y necesitaba que ellos pudieran ganarse su vida también. Y tenían que salir con ese carro y los inflables. Que cada inflable, hermano, pesaba más de 100 kilos seguro. Seguro que era así. Y más cuando ellos salían los sábados. Imagínense. Seguramente no recuerdo, pero si llegaban a las 5 de la mañana, 9 de la mañana, su mamá firme ahí levantándolos. Y jamás, hermano, jamás se negaron en ir a hacer el trabajo que tenían que hacer. Después había tiempo para descansar. Después había tiempo para reposar. Como hoy, como dice nuestro Señor Jesucristo, orar y velar. Que no tenga que estarnos despertando, aunque a veces 2, 3 de la mañana nos levantan. ¿O no? Hermanos, gloria a Dios, alabanza a tu nombre. Dice dormir ya y descansar, dice mi Padre Celestial. Cuando ya se iba a hacer la voluntad de su Padre. Lo que Él le había pedido, por algo había venido a este mundo. Y en soledad, como decía, Él enseñaba a sus discípulos por qué era necesario orar por las tentaciones y por todo lo que les vino después. Podemos decir que en el huerto de Getsemaní, Jesucristo en angustia, aflicción, soledad, recibió a través de la comunión con su Padre la victoria. Porque había tenido la respuesta. Él se sometió a la voluntad de Dios. Sabemos que el plan de Dios de redención ya estaba predeterminado, aún antes que el mundo estuviera. Que aquel Cordero Santo y sin mancha iba a ser entregado. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Para el perdón de nuestros pecados. Él iba a experimentar lo que es ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea tu nombre, mi Cristo de la gloria. Una palabra hermosa, hermano. Una palabra que ha dado claridad a mi vida. Y que siempre decimos que no somos predicadores, pero venimos a hablar de nuestro Padre. De nuestro Padre. Y de las maravillas que hace. Y sabemos que muchos no hace mucho tiempo que estamos en el camino de Jesucristo. Pero a veces no tiene que ver con los tiempos, hermanos. Tiene que ver con escudriñar. Tiene que ver, y decía nuestro siervo, el entendimiento, la sabiduría, el escuchar para reforzar nuestro entendimiento. Y a veces creemos que no somos dignos. A veces creemos que somos menos. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hoy nos está diciendo que no dejemos de orar, pero oremos con fe. Que velemos. Sabemos que afuera está pasando de todo, hermano, pero sabemos que su protección está. Sabemos que Él nos da la victoria siempre. Siempre nos va a dar la victoria. Pero no dejemos de tenerlo en primer lugar. Porque como decía la sierva, a veces lo dejamos atrás, hermano. A veces lo dejamos atrás. Y Él tiene que ir adelante. Y si va al lado nuestro, gloria a Dios. Porque sigue mirando nuestros caminos. Sigue viendo nuestro caminar. Sigue viendo lo que pensamos. Sigue viendo cómo obramos. Sigue viendo si somos hacedores de su palabra. Y yo sé que esto va a reforzar, porque va a reforzar a mi vida en la oración. Gloria a Dios.
y sé que lo va a hacer en ustedes también. Una palabra clara. Amén. Y que Dios nos pide que busquemos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que busquemos esa parte privada de estar con Él. Amén. Con Él. Que podamos decir todos, hermanos, todo eso que aún está en nuestra vida. Porque Él ha cambiado nuestro corazón. Sacó ese corazón de piedra que teníamos. Amén. Y así en oración, mi persona se está preparando para perdonar también. Amén. Gloria a Dios para perdonar, hermano, porque quiero estar con Él. Amén. Quiero Amén. estar con Él. Amén. Y sé que hay cosas que aún todavía las cargamos. Amén. Y yo le pido a mi Señor Jesucristo que Él esté fortaleciendo mi vida espiritual. Gloria a Dios. Que yo pueda perdonar porque a veces el corazón está duro por todo lo que hemos vivido desde pequeños, hermano. Amén. Y porque a veces no comprendemos por qué las cosas suceden, pero sabemos que hay un Cristo que hizo las cosas de esta manera. Y si aquello que viví cuando era chica o cuando era adolescente ya está entregado, Amén. pero me dice, pero no renunciaste a algunas cosas. Alabado. Dejaste todo allá, pero no perdonaste. ¿Cómo puedo estar al lado de Él si aún no he perdonado, hermano? Amén. Si aún no he perdonado. Y sé que no es fácil, sé que cuando hacen daño, ¿sabe qué? Todas las heridas curan, todas las heridas curan. Y cuando uno lo habla desde lo físico, uno se hace una herida en la piel y hay una parte, digamos, que tiene que ver con la integridad de la piel. ¿Cómo está formada la piel? Y se sana, hermano. Amén. ¿Cómo Dios nos va a hacer? ¿Cómo nos va a sanar? Mi corazón y el corazón de ustedes están pasando por una situación igual. Amén. Alabado sea tu nombre. Él nos dice que debemos apartarnos, Amén. que no nos descuidemos, Amén. que no nos descuidemos, hermano. Él no quiere llegar y encontrarnos durmiendo. Así es, Dios. Porque ¿sabe qué? Cuando Él estaba orando en el huerto de Getsemaní, estaba entregando todo lo que hoy nosotros no cargamos. Entonces no nos justifiquemos. Amén. Y primero para la palabra es para mí, hermano, Santo. primeramente. Pero quería traerlo porque sabía que una palabra es como decir, ¿cuánto hace nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos? Amén. Porque Él no nos juzga. Él no me dijo qué pasó que no hiciste en una hora. No, hermanos. Lee la palabra. Santo. Búscame. Amén. Ora, arrodíllate, quebrántate. Amén. Cuando la oración es del corazón, hermano. Amén. Sí, mi Dios. Cuando pedimos por personas que quizás no tienen que ver en lo familiar con nosotros, pero sentimos en nuestro corazón que están pasando situaciones de aflicción, de tristeza, de pérdida de familiares, Santo eres de niños que por ahí perdieron a su familia o se los han sacado porque las mamás no han reunido condiciones de tenerlos. Amén. Orar por esas almas. Orar cuando uno habla de los huérfanos, habla de esos niños, hermano. Amén. Habla de esos niños. Que Dios pueda obrar en las personas que no han podido y puedan encontrarse en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hasta acá va a ser la palabra de predicación, hermano. Que pueda servir como sirvió a mi persona, que pueda servir para la audiencia, Amén. que sé que muchos están escuchando la palabra de Dios y sé que están pasando por situaciones de tristeza, de aflicciones, quizás han perdido un familiar, quizás han quedado solos o se han quedado sin trabajo, se han quedado sin vivienda, están con necesidades. Pueda llegar esta palabra a ellos, Amén. pueda llegar al corazón de ellos Amén. y poder decirles que este lugar está para recibirlos. Amén. Este lugar está para recibirlos Amén. y poder decirles de dónde somos, que somos de Plotier,
que estamos en el barrio 108 Vivienda, que Plotier está a 15 kilómetros de Neuquén. Amén. Hermano, Dios dijo que este lugar se iba a llenar. Amén. Dios. Y sé que debemos hacer este trabajo para que ellos sepan que en este lugar el Espíritu Santo se mueve. Amén. Alabado sea tu nombre. Hasta aquí va a ser la palabra.